Me decanté por enfermería porque me encanta ayudar a las personas, me da la opción de ser docente, que me llena muchísimo, y encima creo que hoy en día tienen muchísimas salidas laborales. Lo mejor de la carrera de enfermería son las prácticas asistenciales, sin ninguna duda. Se aprende muchísimo y se aplican todos los conocimientos teóricos a la práctica y se profundizan. Vas viendo cómo creces como enfermero o enfermera hasta llegar a serlo. A nivel práctico, mi mayor dificultad ha sido superar los nervios e inseguridades al realizar una técnica de enfermería, y pienso que es primordial confiar en uno mismo. Creo que he recibido muy buena formación en la UPNA a nivel de conocimientos, actitudes y habilidades. También me llevo unos compañeros y compañeras estupendos y estupendas, y unos profesores que me han ayudado muchísimo en todo este proceso del aprendizaje. Yo elegí estudiar fisioterapia porque es una profesión en la que podemos ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida y aumentar su bienestar. Lo que más me gusta de esta profesión es cuando el paciente se implica en su tratamiento, y esto favorece de forma muy positiva su recuperación. La mayor dificultad que he tenido ha sido poner en práctica la teoría aprendida en la universidad, y por eso creo que es muy importante el razonamiento durante el estudio. Uno de los aspectos que más valoro de estudiar este grado en la UPNA es que somos 60 alumnos por promoción, entonces eso conlleva que tenemos un trato muy cercano entre nosotros y también con los profesores. Es un grado con gran relevancia en la actualidad, y cada vez que ves nuevos conceptos en clase, ves cómo se aplican a la vida real y te das cuenta de que estás aprendiendo cosas que en el futuro te van a servir. Mi mayor dificultad ha sido adaptarme al ritmo y al estilo de aprendizaje de la universidad. Claro, viniendo del instituto, que es todo más guiado, aquí tienes mucha más libertad. Entonces yo lo que aconsejo es dedicar tiempo a ver qué forma es la más óptima de estudiar para cada uno. La verdad que yo estoy muy contento en la UPNA. Se nota que a los profesores les encanta enseñarnos las asignaturas, y si te surge cualquier duda te la atienden de forma muy personal. Elegí estudiar psicología porque me he visto siempre más en un trabajo que requiera de la interacción con pacientes y ayudarles y ver ese proceso cómo mejoran. Además, es un campo que es relativamente reciente comparado con otras ciencias, entonces los descubrimientos se dan muy a menudo y es mucho más interesante. Decidí estudiar medicina porque es una profesión que, además de permitirme investigar, me permite tratar con los pacientes en la práctica clínica. Lo que más me gusta de este grado, además de las prácticas desde primeros cursos, es la importancia que se le da a obtener una visión integrada del cuerpo humano, para así poder aplicarlo en los casos clínicos. Es verdad que el primer año puede ser un poco duro, porque la forma de estudiar respecto al instituto cambia y además las materias son muy extensas. Aunque las asignaturas sean básicas, intentar ver su aplicación en la práctica y consultar las dudas con compañeros y profesores puede ayudarnos. Cuando llegas a la universidad puede parecer que ese trato cercano que tenías con los profesores en el instituto se va a perder, pero la verdad es que en la UPNA la relación con profesores y personal sigue siendo muy estrecha.